Hola, ¿cómo están? Soy el arquitecto Pablo Landívar de Itera y ahora vamos a ver cómo importar un CAD. Vamos a la pestaña Insertar y acá en realidad nos va a presentar una opción muy interesante que es la de linkear un CAD. ¿De qué se trata esta opción? Una vez que lo hacemos de esta manera, el CAD queda vinculado de manera tal que si nosotros generamos cambios o reemplazamos ese archivo completo con el mismo nombre, este se va a actualizar dentro de nuestro archivo. Esa es una opción muy interesante ya que en la dinámica de cambios que se tiene por lo general con los proyectos facilita la actualización de los mismos. Vamos a importar CAD y buscamos la carpeta donde tenemos alojados los mismos. Acá no voy a hacer este paso, pero es muy conveniente separar. Si es que en el CAD, como es típico, está dibujado tanto plantas, frentes, cortes en el mismo espacio modelo, acá nos conviene separar esa información en las diferentes plantas o en el caso de que lo necesitemos de los frentes o los cortes. Yo voy a importar primero lo que es la planta baja. Acá vamos a tener en cuenta una serie de cosas como por ejemplo el tema de los colores. Podemos invertirlo, podemos hacer que se conserven los colores que tenemos configurados en CAD o ir a una versión en blanco y negro. Yo voy a decir que se preserven. En el caso de los layers te da un par de opciones, es decir que se importen todos los layers solamente los visibles, es decir, las capas que estén prendidas, o esta opción también muy interesante que sería la de especificar, ¿sí?, los layers que queremos que aparezcan. En cuanto a las unidades, siempre es recomendable respetar la unidad del archivo. A mí me dio muchos problemas cada vez que usé el autodetectar. En este caso yo dibujo en metros en CAD, así que voy a configurar en esa unidad. En este caso, esto termina siendo muy importante, ya que Revit tiene la tendencia a corregir las líneas que están levemente inclinadas. No sé cuál es exactamente el rango, pero tiende a enderezarlas y muchas veces en los casos de las mensuras hay pequeñas inclinaciones que yo prefiero respetarlas para respetar justamente la medición en el caso de trabajar con alguna mensura de algún proyecto existente. Esto lo destildo siempre. En la posición vamos a elegir si es que está bien configurado el origen, podemos elegir que se coloque automáticamente desde el origen del CAD al origen de nuestro archivo. Yo como no estoy muy seguro, voy a poner manual al origen o manual al centro del dibujo. Vamos a hacer clic acá en abrir para que termine la importación. Y acomodamos, como dijimos, de manera manual nuestro CAD en la vista. Acá hay algo que a mí me pasa en lo personal, que es algo que no me gusta mucho, que cuando importamos un CAD aparece en absolutamente todas las vistas, incluida la vista 3D, y a mí en lo personal no me parece una opción muy cómoda. Si bien podemos configurar la vista 3D para que estén apagadas las importaciones, yo lo que tiendo a hacer es lo siguiente. Voy a volver a importar esta planta, tildando que se coloque solamente en la vista actual. Vuelvo a elegir la planta baja y veamos la diferencia. En este caso, cuando nosotros coloquemos nuestra vista, solamente se va a colocar en esta vista que tenemos activa. Quiere decir que en la vista 3D no va a aparecer ni en ninguna otra vista. La desventaja quizás que cuando nosotros dupliquemos nuestra vista para generar otra tipología o alguna vista de trabajo, si solo apretamos duplicar, esta información no se traslada a la siguiente vista. En estos casos, cuando hacemos una copia para generar las diferentes vistas de trabajo, tenemos que duplicar con detalle. Eso sería algo a tener en cuenta, pero de todas maneras a mí me parece muy cómodo trabajar de esta manera. Siempre tenemos que tener en cuenta dónde están importados, en qué vista están importados estos archivos, para generar las vistas duplicadas. A partir de ahí, en caso de ser necesario, conservar el CAD. Bueno, esto lo tenemos que hacer en cada nivel. Voy nuevamente a la pestaña Insertar para importar la planta alta. Y acá con la misma configuración de preservar los colores, las capas visibles, la unidad en metro, destildado, corregir las líneas ligeramente fuera de eje y esta opción de solamente en la vista activa, damos a abrir.
Ahora lo que tenemos que hacer es coordinar estas dos vistas para que estén alineadas, que tenemos una serie de opciones, como por ejemplo, bueno, en este caso, en esta plantilla que viene por defecto en Revit, tengo dibujado unos planos de referencia. Quizás una forma sería con planos de referencia o rejillas, algún punto en común que podría llegar a ser algún elemento estructural o quizás, mejor todavía, las referencias municipales y hacer que estos coincidan en la misma posición. Este sería el caso de usar planos de referencia. Selecciono y ahí está. En este caso yo tengo con estos planos de referencia alineadas las dos plantas en la misma posición. Otra opción sería ir a la siguiente planta y usar la opción subyacente. Muchas veces es complejo de esa manera por la cantidad de líneas que uno tiene y tiende a perder la referencia. Yo prefiero hacerlo con plano de referencias o rejillas. En cualquier caso, una vez que nosotros tenemos ya ubicadas estas plantas, vamos a usar el pin para bloquearlo. Eso va a permitir que nosotros, a medida que vayamos dibujando por encima, no vayamos a mover estos archivos de CAD por error, lo cual sería un problema. El archivo de CAD por lo general es referencial, ya que en muchos casos no coincide exactamente lo dibujado en las plantas, así que se tiende a tener la mayor precisión posible, pero la alineación final se da ya con los elementos de Revit. Otra cosa que podemos hacer con estos CAD es editar las capas en cuanto a su visibilidad o su color. Eso lo hacemos mediante el cuadro de visibilidad gráficos. Si nos vamos a la pestaña de categorías importadas, vamos a ver que nos figura las plantas que nosotros tengamos. Si nosotros desplegamos el menú, vamos a encontrar una serie de layers. Bueno, en este caso van a notar que los nombres son de las categorías de Revit, ya que es una importación de Revit la que estoy usando. Pero, por ejemplo, con los mobiliarios, si los quisiéramos apagar a los mobiliarios o a los muebles de obra, basta destildar y lo podemos cambiar. O, por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el color de algún layer, podemos modificar, pero solo las líneas. Un ejemplo rápido que podemos usar serían las puertas. Veamos cómo si nosotros le ponemos un color rojo a esta línea, o incluso podemos cambiar el valor a un valor más grueso, o también el tipo de patrón de línea. Vemos cómo ese cambio, vemos que impactan en las carpinterías. Bueno, hay que ver a qué categoría o layer están perteneciendo estas otras para que eso cambie. Bueno, eso es muy útil porque muchas veces terminamos usando incluso proyectos grandes, todo lo que es de entorno lo terminamos colocando de fondo o a modo referencial desde un CAD. Como caso extremo de edición, otra cosa que podemos hacer es explotar. Para esto vamos a desbloquear un poco. Y acá hay una serie de opciones como por ejemplo, bueno, podríamos llegar a eliminar una capa entera con esta opción. O incluso explotar este CAD. Vamos a esta opción que dice explotar. Seguramente muchas veces aparece alguna advertencia, pero en este caso no. Y vemos cómo se convierten en líneas y patrones sueltos que nosotros, bueno, podemos seguir explotando en el caso de los bloques para hacer una mayor edición de esta importación de CAD. Yo voy a hacer un control Z para que vuelva a estar todo junto. Y por último vamos a ver cómo podemos calcar los elementos. Esto que es un muro de 20 centímetros. Vamos a elegir un muro correspondiente en Revit. Yo voy a cambiar la línea de ubicación. Acá la voy a poner a cara exterior. Voy a tomar la herramienta línea y simplemente la calcamos. Bueno, este es un poquito más grande, creo que es de 22. Pero esta sería una opción, sería con la herramienta, dibujar directamente con la herramienta línea. O una que uso mucho es esta de seleccionar líneas, que me permite ir tomando las diferentes líneas de CAD directamente y calcarla, ¿sí? Algo interesante de esto, bueno, lo voy a hacer el ejemplo con esta puerta, es que me calca los elementos en la misma posición que las líneas de CAD. Entonces muchas veces puede llegar a ser una ventaja para
transferir elementos que tienen alguna curvatura, etcétera. Y acá viene todo un tema que es la carpintería. Vamos a ver si tengo cargada alguna ventana. Bien, yo lo voy a hacer con esta ventana. Simplemente a modo de ejemplo, ¿qué pasa con esto? Bueno, y acá vamos a ver al momento de colocar las carpinterías que el muro termina tapando la carpintería, queda de fondo nuestro AutoCAD. Y si yo quiero poner una, en este caso se ve un poquitito por la diferencia del muro de Revit con respecto a lo que está dibujado en el CAD, pero yo lo que hago en este caso, para hacerlo más sencillo, es usar en el estilo de vistas el estilo alámbrico. Eso genera una transparencia en el muro que ya me permite ubicar la ventana y alinearla en donde corresponda. La coloco más o menos por acá. Tomo la herramienta alinear, puedo usar la referencia que tengo de fondo en el CAD y una vez que ya tengo calcada todas las carpinterías, vuelvo a algún otro estilo, como línea oculta, etc. Y una vez que ya la tengo colocada, vuelvo a mi estilo línea oculta o el que esté usando. Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier duda nos consultan.